Durante la época en que la medicina en Europa era una mezcla de superstición y magia y probaba el error de diversas sustancias en el paciente, los médicos musulmanes que durante muchos años vieron la medicina como una ciencia independiente, comenzaron a escribir libros y tesis de medicina especializados en diversos campos. Tanto así que en el año 921 de la Era Común, el califa al-Muqtadir formó un sindicato de médicos, ordenando que los médicos tuvieran licencia para ejercer la medicina según su especialización, de modo que a cada uno de ellos solo se le permitiera tratar un tipo de enfermedad de su especialidad. En esa época habían más de 1000 médicos solo en Bagdad, que tenía una población de solo pocas decenas de miles de personas. Uno de los avances más notables de los médicos musulmanes fue la oftalmología. El primer libro de oftalmología especializada del mundo fue escrito por Hanin ibn Ishaq. Este libro, junto con la importante obra de Ali ibn Isa al-Baghdadi, se convirtió en la principal fuente y base de la oftalmología europea. Y Razi, que le conocemos como el descubridor del alcohol, fue el primer médico en escribir un libro sobre pediatría. Muchos métodos de médicos musulmanes más tarde llegaron al occidente, en donde fueron completados y registrados con los nombres de otros. Entre ellos estaba el médico de anestesia completa en cirugía. En los hospitales islámicos, cuando se preparaba para la cirugía, se sumergían pequeños trozos de esponja en la savia de plantas medicinales y se insertaban en la nariz del paciente, de modo que el paciente se dormía profundamente. En la época en que los humanos enfermos e inocentes, especialmente los pobres, se había convertido en los ratones de laboratorio de los médicos europeos, las notas de Razi contienen informes de varios experimentos con animales, incluidos los monos. Los métodos experimentales de los musulmanes se completaron en los años posteriores a Razi, y cosas como las pruebas y el diagnóstico de enfermedades a través de la orina convirtieron gradualmente en uno de los métodos más comunes de diagnósticos clínicos, tanto que hace más de 900 años Ibn Sina usó condiciones como el ayuno para las pruebas y métodos correctos de diagnóstico a través del color de la orina. Incluso en una época en la que los médicos europeos creían que la cicatrización de las heridas era normal y que la herida debía purificarse para eliminar las impurezas, fue Ibn Sina el único que se opuso a esta falsa creencia. Los pacientes tuvieron que soportar el pus y el ardor de las heridas abiertas durante mucho tiempo y a veces murieron a causa de una infección en dichas heridas. Con el nuevo método de Ibn Sina, cicatrizaron en casi una noche. También fue el primero en explicar científicamente el cáncer y cómo se propagaba a otras partes del cuerpo. En estos días, la idea de que una enfermedad es contagiosa es aparentemente una de las cosas más obvias y parece muy básica para todos. Pero hasta 1348, los médicos europeos consideraron que la propagación de enfermedades como la cólera y la plaga se daba a través de los ojos de un paciente con alguna de estas enfermedades, por lo que se les decía a los médicos que pusieran un paño sobre los ojos del paciente para poder tocar y examinar sus cuerpos sin miedo. Algunos médicos y científicos europeos consideraron que el cielo apestoso, el vapor venenoso de los meteoritos que fueron arrojados a la Tierra, o los vapores emitidos por la Tierra eran la causa de la propagación e incidencia de la enfermedad. Pero en los mismos años, Ibn Khatib, un médico andaluz, presentó: la naturaleza contagiosa de esta enfermedad ha sido probada por experimentos científicos, y estos documentos proporcionan evidencia inequívoca, escribe Ibn Khatib, como quienes
Han estado en contacto con pacientes con la peste, han contraído la enfermedad ellos mismos. Además, la transmisión es posible a través de una pieza de ropa o recipiente del paciente. 40 años después de la comprensión de la teoría del contagio, la segunda vez que estalló el cólera en Europa, la gente ya no estaba tan desprevenida. En los puertos italianos no se podía permitir el desembarco de barcos sospechosos de poseer la plaga, y los establecimientos de centros de cuarentena, la abolición de las reuniones y la quema de equipos contaminados eran signos de que la idea de los médicos musulmanes estaba siendo aceptada en Europa.